El Evangelio de Mateo. Interesante, ¿no es cierto? Hemos estudiado 5 discursos en el Evangelio de San Mateo. La semana pasada nosotros vimos inclusive que esto de la sinodalidad, aunque no aparece la palabra como tal, pero sí hay una vivencia de comunidad, de comunión, de compromiso, de trabajo mancomunado, de trabajo de compañerismo a lo largo del camino del pueblo de Dios por el desierto. Y cómo se construye, cómo se edifica la comunidad de la alianza. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere el compromiso de todos. Ahí está el libro de Josué, que analizamos la semana pasada, donde no solamente son los líderes, sino también es el pueblo. Todos tenemos que arrimar el hombro. Y el líder tiene que ser el ejemplo, lógicamente. No puede ser de otro modo. Cuando Josué dice, yo y mi familia serviremos al Señor. Ustedes decidan de qué parte están, de qué lado están. Y el pueblo también responde de la misma manera. Nosotros serviremos al Señor, ¿no es cierto? Ahora nos metemos en el Evangelio de Mateo, que es muy interesante. Toda sinodalidad nace, es fruto de una conversión. El primer paso que aparece aquí en Mateo, y que también los sinópticos lo recalcan, Marcos, es la conversión. Empieza Jesús diciendo, conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. No se utiliza la palabra reino de Dios, sino reino de los cielos. Un lenguaje típicamente judío, ¿no es cierto? Típicamente judío. Reino de los cielos. Para Lucas es reino de Dios. Para Marcos también es reino de Dios. Es que los judíos no pueden decir el nombre de Dios. Por lo tanto, reino de los cielos. Y ya cuando decimos reino de los cielos, estamos hablando del lugar donde está Dios en su plenitud, el reino. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, la primera condición es la conversión, la metanoia. Hay el término griego, yo tengo aquí justo mi Nuevo Testamento en griego, y Mateo comienza diciendo metanoieite. A ver si no estoy mintiendo. Sí, ya, aquí está, ¿no es cierto? Estamos en el capítulo 4, versículos 17. Sí, 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Qué bueno que ustedes vayan con su Biblia. Y vamos a ir subrayando con un lápiz o con un expedito, no sé cómo quieran subrayar en su Biblia. No tengan miedo a subrayar, porque a la final un texto que lo leemos es bueno tener esa referencia. Ahora las nuevas Biblias vienen, por ejemplo, con una acentuación color rojo, le pintan color rojo las expresiones propias de Jesús, ¿sí? Para distinguirlas de las otras expresiones del pueblo, de los discípulos, de los fariseos, ¿sí? Ponen en letras rojas. Eso nos ayuda, nos facilita más la lectura. Sí, la iglesia siempre busca una mejor pedagogía. Y decíamos en el versículo 17, conviértanse, porque metanoieite, sí, así está, metanoieite, no les he mentido. El cambio, la conversión. La palabra metanoia ya la estábamos analizando la semana pasada. Precisamente el vocablo griego significa meta, poner abajo lo que está arriba y arriba lo que está abajo. Y nous es el cambio de mentalidad, de modo de pensar. Es nuestro modo de pensar el que tiene que cambiar. Luego viene un segundo paso. A ver, el segundo paso, ¿cuál es? El segundo paso es el llamado que Jesús hace a los discípulos. En el caso de Mateo, aparece un llamado a 4 primeros discípulos. Estamos en el versículo 18 en adelante, ¿sí? En adelante.
hasta el versículo 22. A 4 provenientes de una misma realidad socioeconómica, podemos decir. Son pescadores. Y en estos pescadores hay dos categorías. Una categoría más pobres, Pedro y Andrés, ¿sí? Y la otra categoría, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo. Tienen padre, ¿sí? Tienen trabajadores. Entonces, si tienen trabajadores, significa que ellos más o menos pertenecen a una clase acomodada. Pero como ustedes saben, toda persona acomodada, con empleados y todos, son acostumbrados a ser mandones, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso los apodan los boanergues, ¿sí? Los boanergues. Jesús les pone apodos. Bueno, no sé si Jesús mismo les puso, pero a quienes los llamaba los boanergues. Sería cuestión del grupo, por ser fuertes de carácter, ¿sí? Elige a 4. Ya podemos decir que en estos 4 Jesús eligió a los discípulos, ¿sí? La misión de Jesús es muy importante. Una misión que consiste primero en ponerse en camino, recorrer, caminar, ir de lado a lado. Jesús no está estancado en un solo lugar. Se moviliza de parte en parte, de lugar en lugar, ¿sí? Inclusive dice el texto, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Ya podemos aquí sospechar, ¿no es cierto? Mateo escribe a finales del siglo I. Y ya podemos nosotros darnos cuenta qué o cuál es la situación de la iglesia de Mateo, de la comunidad mateana. Una comunidad sufrida, una comunidad perseguida, una comunidad que se enfrenta con el poder, y todo esto trae drásticas consecuencias. Son expulsados, son excluidos de la sinagoga. Y ellos mismos, la misma comunidad se da cuenta de que ya no pueden más estar ahí, porque el hecho de ser judíos, ¿cierto? De ser judíos de cepa, no excluye acoger a los gentiles, acoger a los paganos. No excluye el universalismo, la universalidad. Ustedes ven en Mateo 28, verso 19. Vayan por todo el mundo, ¿sí? Hagan que todas las gentes gentiles sean discípulos míos. Y ya Mateo comenzó el evangelio desde el comienzo, diciendo que Jesús es hijo de Abraham. Abraham es el padre de todas las generaciones, porque así lo dijo Dios. Lea usted en el capítulo 12 de el libro del Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las razas, todas las etnias de la tierra, todas las etnias, no solo los judíos, todos, absolutamente todos. Mateo recalca, sí, todo esto. En Jesús se cumple la escritura. Miren qué bonito saber que, según Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Jesús también es amenazado a muerte y salvado de las aguas de la muerte, así como el niño Moisés fue puesto en una canastita, ¿no es cierto? Y la mamá, de pena que lo van a matar, fue a botarlo en el río Nilo, en los juncos, y cuando más tarde la princesa va a bañarse, encuentra ese niño maravilloso en la canastita y dice, es hebreo, pero está bonito, yo lo voy a criar.
y le da la empleada para que le críe ese niño, ¿no es cierto? Mira, dame criando a este niño y yo te pago. Era la misma mamá, era la misma mamá la empleada. Para la mamá habrá sido un gusto criar a su propio hijo, librarlo de la muerte y encima de eso recibir un sueldo por educarlo, por criarlo, por preocuparse del niño. Bueno, Jesús es ese Moisés, ¿sí? Ese Moisés que es salvado de la muerte, ¿sí? Salvado de morir. Tiene que huir a Egipto, luego regresa, ¿sí? En Jesús emprende un nuevo éxodo, ¿sí? Ya. El programa de Jesús, luego viene el programa de Jesús. La realidad está ahí, ¿no es cierto? Es una realidad muy preocupante. Es la vida de la comunidad, lo que está pasando en la comunidad mateana. Dice, Jesús hace, ve, recorre, camina, dos, proclama la buena nueva. La buena nueva no son solo palabras, sino hechos de vida. Hechos de vida. ¿Cómo se proclama la buena nueva? Sanando las enfermedades. Versículo 23. Si la buena nueva no sana, no es buena nueva. La buena nueva no puede alienarnos, hacernos creer superiores a los demás. La buena nueva no puede alejarnos de las personas y ponernos a nosotros en un mundo totalmente espiritualista, como pasa con los protestantes. Sentimentalismo, ¿no es cierto? La buena nueva tiene que hacer que no solamente el discurso, sino el compromiso, fruto de una conversión, como dice el texto, nos vaya acercando cada día más a la gente. Sobre todo, ¿a quiénes? Sobre todo, dice, a los enfermos. Dos, a los que tienen dolencias, tanto dolor. A ver, ¿qué es lo que produce el dolor? Las dolencias. No solo son las de enfermedades, las dolencias son las injusticias que vive a causa de un sistema opresor. En ese tiempo el dominio del Imperio Romano, el dominio del templo que prácticamente ahorcaba al campesino. Después el tipo de ley que maneja la sinagoga y el templo que excluye a las personas con una ley, con un formalismo, podemos decir, injusto, pero a ver, ¿cómo le podríamos llamar? Con una interpretación vaga de la ley. Ejemplo, si alguien está enfermo es porque ha pecado y a ese pecador toca excluirlo. Y usted, hermanita o hermanito, cuidado, vaya donde ese pecador, porque usted también se contamina del pecado. Usted no podía hacer el bien. Mucha gente se ponía al costado. Lo que pasa en la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita, ¿por qué se ponen al costado? Porque la ley les impide. Si el sacerdote o el levita se acercan a curar las heridas, se manchan de sangre y caminan. Y ellos tendrán que apartarse del templo, no podrán cumplir las funciones que tienen al otro día. No es que por malas gentes, sino porque la ley les impide. Y ellos para quedar bien con Dios, o quedo bien con el hombre o quedo bien con Dios. A la final me toca quedar bien con Dios porque Él es el que me salva. ¿Sí? No importa quedar mal con el ser humano. Entonces, todo esto, todas estas dolencias tienen que ser sanadas. Y para eso Jesús presenta el cúmulo de dolencias. ¿Cuáles son las dolencias? Mirta ya nos había explicado en la lección divina. 8 dolencias, ¿no es cierto? 8 dolencias. Y el comprometerse con estas 8 dolencias que está reflejada en las 8 bienaventuranzas que nos proclama Mateo, significa entrar por la puerta angosta. No se olviden que aquí viene prácticamente la clase, la clase del maestro, la ley que el maestro promulga, subido al monte como el nuevo Moisés, y Mateo 25 es la evaluación del cumplimiento de estas bienaventuranzas. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Aquí se proclaman bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Y al último, termina el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 con una evaluación. Todo el cumplimiento de las bienaventuranzas es posible cuando amamos. El amor hace que nosotros nos acerquemos sin ningún prejuicio a la gente, a los más necesitados. Y al atardecer de la vida, lenguaje de San Juan de la Cruz, ¿no es cierto? Al atardecer de la vida, me examinarán del amor, ¿no es cierto? No me preguntarán cuántos títulos he tenido, cuántas casas he construido. Tengo una casa en la playa para ir cada 5 años de vacaciones. No. Me examinarán del amor. ¿A cuántos he curado con la buena nueva? En cambio, ¿a cuántos he amargado con mi modo de proceder? Con mi mal genio, con mis leyes absurdas, ¿no es cierto? ¿A cuántos he amargado la vida? ¿A cuántos les he quitado la oportunidad de vivir? ¿De cuántos me he aprovechado en vez de ayudarles a crecer? Estas 8 bienaventuranzas, estas bienaventuranzas que está del capítulo 5, ¿sí? Capítulo 5 de los versículos, vamos a ponerle del 1 al 12 para leer todo en integridad, porque después habla de las consecuencias de vivir estas bienaventuranzas. El trabajo por la justicia siempre será contraproducente. ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando ahorita en Nicaragua? ¿Ah? ¿Por qué es perseguida la iglesia? Por luchar en favor de la justicia. ¿Y cómo se lucha en favor de la justicia? Desenmascarando toda esta realidad de injusticia que vive el sistema y que la propaga como buena. Qué cínicos que son estos políticos muchas veces que disfrazan todo de bonito, cuando la realidad en verdad está totalmente corrupta, podrida por dentro. Y los obispos, sacerdotes, son unos verdaderos profetas que dicen a la gente lo que está pasando, la realidad. ¿Cómo podemos decir estamos? Es como en el Ecuador. ¿Cómo podemos decir estamos bien? A ver, el seguro no tiene medicinas, los hospitales tampoco. ¿Cómo podemos decir estamos bien si cuánta gente no tiene empleo? Muchos han sido botados de sus empleos. ¿Cómo podemos decir estamos bien si estamos viviendo un sistema de inseguridad terrible? Cuántas muertes, cuánto sicariato, cuánto abuso que existe en la calle. ¿Cómo son nuestros planes de educación? Y bueno, estos obispos de Nicaragua han desenmascarado la realidad y esto tiene un precio. Ahí me pone igualmente en México, sí, igualmente en México, en nuestro Ecuador y en muchos países. Cuidado con estos gobiernos de izquierda que dicen que son benefactores, bienhechores, quieren un pueblo mejor. Ahorita estamos peligrando con este gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, en Colombia. ¿Sí? Estos gobiernos por lo general son enemigos de la fe, enemigos de la iglesia. Y bueno, no solamente gobiernos, tenemos tantas personas enemigas de la iglesia, que atacan a la iglesia, que quieren el mal de la iglesia, que hacen un contraevangelio atrás, apartando a la gente de la fe. Hay una lucha tremenda. Si ya Jesús lo dijo en el evangelio, ¿no es cierto? Jesús ya esto lo anunció. Luego, de las bienaventuranzas, estamos hablando de la sinodalidad. La sinodalidad no se puede construir, primero, sin conversión. 2, la sinodalidad no se puede construir si no estamos decididos a salir de nosotros mismos para que en el anuncio del evangelio curemos. Verán que esta parábola del buen samaritano no es que narra Jesús la situación puntual de un herido en el camino. No.
está hablándonos de una realidad que nos pasa a lo largo de la vida. Tantos heridos en la calle, tantos excluidos en la calle, a los que les impedimos sus derechos de personas. No es solamente un ser humano que fue atacado y no, es el caso de miles y miles de los que nadie se acuerda, pero sí hay alguien que se acuerda, el buen samaritano, ¿cierto? Y ese buen samaritano es Jesús. Ese buen samaritano es Jesús. No puede haber sinodalidad sin contar con la ayuda de los demás. Por eso la palabra sinodalidad significa caminar juntos. Ya en el Evangelio de la Misión podemos ver que Jesús elige a los apóstoles. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, es un pasaje hermosísimo donde dice, Jesús eligió a sus discípulos, primero para que lo acompañaran. Jesús mismo quiso que lo acompañaran. O también hay otras traducciones que dicen para que estuvieran con él. Que no nos estorbe la compañía de los demás, la presencia de los otros, la presencia de los seglares, de los laicos, de las religiosas, de las personas pobres, que no nos debe estorbar eso, no nos debe, a veces nosotros caminamos solos, ¿sí? Los curas a veces somos solitarios, bien solitarios. De pronto vamos a un recinto lejano de aquí a 2, 3 horas y se nos ponche una llanta, el carro se nos daña y nos aguantamos solitos sin tener quien nos ayude. Ese tipo de mentalidad hemos generado porque a veces no abrimos nuestro corazón a los demás, dejarnos acompañar, permitir que nos acompañen, que nos ayuden y que conozcan de cerca las necesidades. Que conozcan de cerca las necesidades para que la gente no piense mal, ¿no es cierto?, del sacerdote o no piense mal de las religiosas, de nadie. Porque a veces la concepción de la gente es, los curas tienen plata, los curas tienen tal cosa, hacen esto y esto otro, ¿no? Que estén de cerca, que miren de cerca. Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué respondió Jesús? Vengan y vean. Dice el texto, fueron, vieron dónde vivía Jesús y se quedaron con él. San Juan capítulo 1, versículo 35, ¿no es cierto? Ahí está. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Este apostolado, este programa que Jesús presenta como alternativa, podemos decir es una alternativa. El reino de los cielos es una alternativa. ¿Qué significa alternativa? Alter significa otro. Es como cuando nace otro, es otra realidad. Para poder vivirla, para poder hacer la realidad. Es una alternativa. Por eso, cuando los discípulos le dicen a Jesús que ya no hay comida y que despida a la gente para que se vayan a comprar por ahí a los lugares, la respuesta de Jesús es clara: denles ustedes de comer. El reino se construye aquí, dentro de la comunidad. Y los problemas se solucionan dentro de la comunidad. No pidamos los sándwiches a Poncio Pilatos, a Herodes vamos a pedir los bolos, ¿no es cierto? Que nos ayuden. Porque ellos nunca van a tener, por más que ayuden inclusive, si a nosotros también nos ayudan a veces personas que tienen dinero, pero por más que ayuden, ellos nunca tendrán ese espíritu de evangelizar. Son bienhechores, pero no son evangelizadores. Bienhechores, que para ellos es fácil de pronto desprenderse de $100 o $200, ya, yo ayudo a la iglesia. Pero esto no es, porque esto no es sinodalidad.
No es porque ellos quieren caminar juntos, sino porque les pedimos. Y ya son buenas gentes, o algunos dan también a regañadientes. ¿Sí? Jesús elige a los 12, no quiere caminar solo. Ahí tenemos nosotros el segundo discurso, hermosísimo, el discurso apostólico, y los envía. Jesús envía a los 12 y los envía de dos en dos. Ahí está la sinodalidad. Ponerse en camino, pero no solos, sino de dos en dos. De dos en dos. Ahí está lo que el Papa nos explica, ¿no es cierto? En en el llamado que nos hace a vivir esta sinodalidad. La iglesia está llamada a vivir esta sinodalidad, a caminar el uno junto al otro, escucharnos mutuamente y mutuamente escucharle a Dios. Una vez que escuchamos a Dios, sabemos qué es lo que quiere Dios para su pueblo. Cuidado, no podemos solo quedarnos escuchando la voz de la gente, porque la gente puede pedir cambios, reformas, y no se trata de pedir reformas o cambios. No, no, no. Se trata de escuchar la voz de Dios para ver de qué manera Dios quiere conducir a su iglesia hoy, en este tiempo. Nosotros podemos pedir, cuánta reforma, pero la sinodalidad no consiste solamente en escuchar lo que la gente quiere. La gente, pregúntale tú a la gente, ¿quieren cuántos años para la confirmación? ¿3 o 5 meses? La gente va a decir 5 meses nomás. La gente no va a decirte queremos 3 años. Pregunta a los chicos del bachillerato, ¿cuántos años quieren que sea para el bachillerato? ¿3 años o 6 años como estamos acostumbrados? Los guamos van a decir 3. Preferible, salir rápido, todo fácil. No, no. Y hoy aprendíamos algo muy cuestionador. Esfuércense, agodícense, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Hay que entrar por la puerta angosta. Cuidado con el facilismo, porque el facilismo no nos lleva a nada. ¿Sí? Para una persona que busque el facilismo, le asustan los proyectos, le asusta el trabajo, le asusta el compromiso, le asusta la solidaridad, todo le asusta. ¿Por qué? Porque no le cuesta nada, no valora nada, por lo tanto. Jesús envía de dos en dos. ¿Cuál es la preocupación de Jesús? Vamos a ver, dice 3, son 3 cosas, 3 realidades que el mundo está viviendo en ese tiempo, y también podemos decir 3 realidades que hoy nos aquejan también. Primero, expulsar los espíritus inmundos. Hay una lógica mundana, hay una ideología mundana que propaga el egoísmo, que propaga la indiferencia, que propaga tantos antivalores, una cultura de muerte, un permisivismo absurdo y una lógica tan ilógica que anula la dignidad del ser humano, sobre todo de los pobres. Todos estamos viendo ahorita con atención la guerra de Ucrania con Rusia. Ahí hay poder militar, poder ideológico, ¿no es cierto? Dinero en cantidad, pero nadie pasa en las noticias, en los noticieros, lo que está pasando en el mundo. El hambre que diezma miles y miles de vidas por minuto. En el África, en el Asia. Eso no es noticia. Y millones se destruyen
en armas. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Primero, entonces, espíritus inmundos. Ese es el espíritu inmundo, la falsa ideología. ¿Cómo convencer a los demás? Pero ¿cómo convencernos nosotros primero? ¿Cómo expulsar el demonio que tenemos adentro y salir de un cierto fanatismo, de una cierta ideología que no nos permite a nosotros ser más humanos, ser más humildes, ser más solidarios, ser más personas? Ser más sensibles a la realidad de los demás. Segunda cosa, lo uno consecuencia a lo otro. Cuando nos maneja esa falsa ideología que impone el sistema, ¿qué pasa? Dice curar toda enfermedad. A las industrias farmacéuticas les conviene curar la enfermedad o vender la medicina. Es como a la industria de la guerra, de las armas, le conviene la paz o le... No se escucha, se fue el audio. Sí, ahí sí. Las químicas farmacéuticas les Ponte pilas. Otra vez se fue el audio, Osquitar. ¿no es cierto? Le Ahí conviene sí, Pilas ya. no sirven, las pilas. la medicina, sí. Bueno, esta es la cuestión. Y tercero, toda clase de dolencia. Como con todo lo de acá, lo único que provocamos es sufrimiento. Producimos sufrimiento, dolor en el mundo. La guerra, ¿no es cierto? Las injusticias, la pobreza, la falta de empleo, la inseguridad, ¿qué es lo que produce? Dolor y sufrimiento en nuestra gente. Y a eso Jesús envía a sus discípulos. Primero, a luchar contra estos espíritus inmundos. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que este demonio de Daniel Ortega cambie su modo de pensar? ¿Será matándolo o cómo? ¿Cómo hacer que estas personas que provocan dolor y sufrimiento en el mundo cambien su modo de pensar y se comprometan a luchar por la dignidad de los pueblos, por la dignidad de la persona humana, a promocionar al ser humano y a dejar de hacer sufrir? ¿Cómo hacer que nos conmueva? Jesús siente compasión. Vean, se le conmovió las entrañas. Siente compasión. ¿Cómo hacer que nos conmueva el dolor de los demás? El sufrimiento de los demás. Y no nos guste producir o provocar sufrimiento. Y nos sentimos contentos mientras los otros sufren. Si el otro está bien hecho, está sufriendo porque se lo merece. Y no. ¿Se dan cuenta? Entendemos mejor el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Esfuércense por entrar por la puerta angosta. No es tan fácil la situación. No es tan fácil. Bueno, vamos a dejar ahí porque ya llegamos al final. Estamos próximos a celebrar el mes de la Biblia. Septiembre. Septiembre es el mes de la Biblia.